ser una sorpresa desastrosa. Estimada profesora, compañeros, tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas tardes. Vamos a continuar con la obra de Cavernícola Cristiano. Mi nombre es Tatiana Jacqueline Abanto Rubio y voy a continuar con el capítulo 4, titulado Al fin libre. En este capítulo nos cuenta de que Doug, un joven que ingresó a una escuela llamada Escuela Libre. Superficialmente suena muy interesante, pero es todo lo contrario. Doug nos cuenta de que en esta escuela existía el libertinaje en su totalidad, porque en sí nos menciona que tienen 3 reglas: no drogas, no sexo y no violencia. Pero en sí esas reglas son como palabras vacías, porque nadie hacía nada para que se cumplan. Incluso no les obligaban a levantarse. Si querían se levantaban, si querían comían, si querían asistían a clase, todo dependía de ellos. Incluso les dijeron de que ellos podían aprender lo que quisieran. Dentro de ellos aprendieron a cómo aspirar pegamento, a cómo hacer cerveza y entre otros malos hábitos. Doug comenta de que él y sus compañeros, como era una escuela libre, se metieron en lo que es drogas, cervezas, y no tenían un estilo de vida que en cualquier centro educativo existe. En sí, este capítulo se basa o nos habla sobre cómo era la escuela donde Doug asistía. Principalmente se centra en eso. Y sobre todo también nos cuenta de cómo por estos malos hábitos Doug tuvo una mala experiencia con su amigo cuando se dirigían a la ciudad a comprar cerveza, ¿no? Porque eso era el estilo de vida que ellos tenían. Casi les matan, ¿no? Y bueno, para concluir con este capítulo, Doug nos comenta que él se hizo una pregunta: ¿me hizo feliz toda esa libertad? No, al cual él mismo se respondió de que no, que su vida era un desastre, ¿no? En todos esos años perdidos. De que extrañaba la escuela militar con todas sus leyes o reglas estrictas. Este capítulo, como acabo de mencionar, solamente nos habla de cómo era esta escuela y cómo no tenían reglas a qué ajustarse, ¿no? Era una vida de libertinaje donde ellos hacían lo que querían. No, prácticamente puede parecer muy interesante, pero no, nosotros tenemos que tener límites para lograr nuestros objetivos. Muchas veces decimos, no, hay frases que dicen los límites, no hay límites para alcanzar nuestros sueños o nuestros objetivos, pero la realidad es que sí, porque los límites son fundamentales, ¿no? Si hay cosas que no nos están aportando en nuestra vida, es momento de poner un límite para poder nosotros seguir adelante. Muchas gracias. Compañeros, mi nombre es Keila Evelyn García Rivera. Yo voy a exponer sobre el capítulo 5, lo cual se llama La Cueva Secreta. Después de todo lo que comentó mi compañera, nos menciona que Kai y Doug escucharon algo muy bonito acerca de la comunidad de Happy, lo cual ellos decidieron ir a visitar porque les dijeron que es un lugar muy hermoso, que tenía diferentes lugares turísticos para que puedan conocer. Pero ellas tenían apenas 15 años, pero lo que más les llamó la atención es que a pesar de que sea invierno, no hacía frío. Y también podían acampar hacían el campo libre y también consumir lo que la tierra producía. Entonces un día ellos decidieron ir a ese lugar a visitarlo, y después al llegar ahí a esa comunidad, ellos preguntaron a las personas, algunas personas que se encontraban por ahí,
le llevaron a un lugar que se llamaba El Cañón. Lo que le llamó más la atención de él es que habían bastantes árboles, habían hierbas verdes y también sobre todo había una hermosa catarata. Era hermosa la catarata porque nos mencionan que venía desde arriba y chispeaba al lago, y también con los rayos del sol hacía que el agua se vea como arcoíris. Después estaban ellos ahí mirando, también como mencionó mi compañera, tomaban marihuana, consumían marihuana y también cerveza. Consumían marihuana y cerveza. Después de estar ahí, observaron que del cañón salió una chica con un chico. El chico nos menciona que era alto, el pelo largo, y también lo que tenía un bebé que apenas tenía 18 años. Y el hombre le preguntó que de dónde venían, que dónde era su casa, y el hombre les pregunta que venían de ahí del cañón. Y él con curiosidad quería visitarlos, menciona quería visitarlos. Ahí pues le dijo que si podía ir a conocer su cueva ahí, y después le dijo que de aquí a 2 horas él estaría regresando porque se iba al campo a mendigar y así comprar alimentos, como también a regalar algunos cachorros que tenía. Después ellos esperaron ahí las 2 horas, después retornaron hacia más arriba, hacia el campo, lo cual le decía que ya mismo llegaba, pero al llegar le decía, porque en Nueva York menciona porque decían que ya era cerquita, pero en Nueva York cerquita le decían a 1 o 2 cuadras, pero ahí le llamaban de 3 a 4 kilómetros. Después, siguiendo caminando, llegaron al filo de la montaña, lo cual después era bajada para que baje ya. Y él estaba muy cansado, que él apenas llevaba puro su cuerpo, y el Señor llevaba de 25 a 30 kilos. Y la chica llevaba su hijo cargado y ella normal caminaba. Pero el chico estaba cansado, y después arriba al caminar, de tanto caminar, llegaron, descansaron, y mientras que el chico con la chica estaban fumando marihuana. Después, ni tanto se levantaba, él ya comenzaron a andar. Después le tocó caminar una bajada, lo cual nos menciona que era de pino, tenía que ir caminando con bastante cuidado porque se iban a caer. Después de llegar a la mañana tomaban sol, pero no tomaban así solo, sino nos menciona, había así convivido con algunas personas desnudas, pero después se tuvo que adaptar a ellos. Después ellos regresaron ya a la ciudad y ya se habían quedado sin dinero. ¿Qué hicieron? Encontraron alguna gente. Para ellos fue un poco complicado levantarse temprano porque estaban muy cansados, pero a la mañana siguiente ellos se levantaron temprano, se fueron ahí a la mañana, estuvieron ahí en punto, lo cual les gustó mucho la predicación, donde que ahí nos menciona que escuchó la predicación, lo cual lo llamaba mucho la atención a él, porque mayormente se iban solo los drogaditos, decir así, de tanta alegría se ponían a regalar su dinero. Él de ahí se salió de ese lugar porque no le gustó ese tipo de personas que eran así. Y después cogió a su amigo, lo sacó de ese lugar porque lo había visto un poco muy concentrado ahí. Le sacó de ese lugar a su amigo y le truco porque ya se habían pasado más de una semana que habían salido de vacaciones. Y entonces después ellos regresaron a sus clases. Tal vez, continuando con el capítulo 5, les voy a comentar algunas pequeñas cosas más. Bueno, tú transmitir una vida llena
marcada por el dinero, las drogas y la rebeldía, se encuentra solo y vacío en una cueva de las montañas de Palm Springs. Bueno, allí él encuentra una Biblia abandonada y comienza a leer por curiosidad. Poco a poco las palabras de las escrituras empiezan a tocar su corazón, revelándole verdades sobre él mismo y mostrándole a un Dios amoroso y perdonador. Por primera vez siente paz verdadera y esperanza. La cueva, que representaba su aislamiento y miseria, se convierte en un lugar donde inicia su transformación espiritual y su encuentro personal con Dios. En resumen del capítulo 5, nos revela que no importa cuán perdido esté alguien, ni qué tan lejos haya llegado en su rebelión o dolor, Dios puede alcanzarlo, hablarle a través de su palabra y comenzar una obra de restauración desde lo más profundo de su alma. Gracias. Buenas tardes, compañeros. A mí me tocó exponer el capítulo 6 de nombre No hay crimen sin castigo. Voy a hacer un pequeño resumen, no es tan pequeño. Siguiendo la continuación de mis compañeros, todo comienza cuando un joven llamado Doe termina la escuela, entraba en vacaciones y él decidía ir a vivir, pasar sus vacaciones con su padre. Pero su padre no quería porque estaba decepcionado de él y no quería verlo. Y le dijo que si no se comporta como una verdadera persona, que se vaya y que se vaya. Y él decide irse. En marcha en una aventura, en el camino se encuentra a un amigo que se llama Scott. Era de estatura así musculosa, y él lo vio como un gran tipo, o sea, se le veía, por el aspecto lo veía amigable, tipo, pero resultó lo contrario. Él se dedicaba a robar, le metió el muchacho, le robaban juntos y vivían en albergues, vivían ahí. Robaban televisores, se dedicaba a la mala vida los dos. Y después él sacó una licencia, Doe sacó una licencia de 18 años para que falsificada, y después encontró un trabajo de seguridad. Y con ese trabajo él, con la tarjeta, él tomaba, fumaba, hacía cualquier cosa con el poder de la tarjeta. Y ahí conoció a uno de sus compañeros que se llamaba Brad. Él era una persona muy religiosa, asistía a la iglesia, y un día él le dijo que sabía que él robaba. O sea, él trabajó en una guardia de seguridad para que dé ingreso y entre a robar ahí. Y un día le dijo que todo lo que está haciendo está mal y tarde o temprano todo lo que hace a las personas lo va a devolver a él. Y en eso pasaron días y entraron gente a su departamento y empezaron a robar sus cosas, sus pertenencias de todo. Y pasaron, creo que de ahí se entera que su propio amigo con el que convivía, que era Scott, le robaba sus propias pertenencias. Y desde ese momento él se dio cuenta de que todo lo que está haciendo está mal. Y decide, Brad le dijo que participe en sus reuniones, como él asistía a la iglesia, que se vaya y participe y escuche la palabra del Señor. Y en eso él se va, decide irse, iba todos los días, siempre regresaba a casa con unos libros y con poco dinero, pero le estaba gustando. Y un día recibe una llamada y era de su padre. Su papá le llama y dice: "Tu papá quiere verlo para que hablen temas porque ya habían pasado años". Y Doe, muy emocionado, le dijo: "Está bien, yo te invito a una cena". Y le llevó al restaurante más caro para que piense que, ha cambiado. Ya llegó el día, le esperó afuera. Y al momento de ver a su papá, le vio con tantas ansias, él quiso ir a abrazarlo y decirle lo tanto que le extrañaba, pero en su familia él no había esa costumbre. Solo le dio un apretón de manos y pasaron al restaurante. Y en eso, adentro, comienzan a charlar, pidieron la comida y
Y así hablando, su papá le dijo que le dio una segunda oportunidad, que todo lo que hizo está mal por no darle unos estudios así educados. Y le propone que vaya a estudiar en un buque que viaja por todo el mundo. Le propone para que estudie ahí y viaje y se va, vuelva. Pero Doug estaba indeciso, no sabía lo que era eso, pero le dijo, está bien, lo voy a intentar. Y su padre sonrió y le dio un abrazo y ya ahí termina el capítulo. Feliz su nombre, Gareth Quispe. En el capítulo 107 habla acerca de embarcados. En este capítulo nos va a hablar mayormente cuando Doug va a ingresar a otra nueva escuela, ¿no? En las cuales va a hacer un viaje en una embarcación. Pero cuando Doug ingresó a esta escuela, pudo ver cómo era la realidad ahí dentro. Muchos de esos jóvenes eran prácticamente hijos de senadores, hijos de ministros, o sea, hijos de personas muy ricas. Pero el detalle ahí dentro era que muchos de esos jóvenes consumían, ¿no?, lo que son bebidas alcohólicas, se drogaban. Entonces los padres, ¿qué habían hecho? Habían dejado toda su responsabilidad de educar a sus hijos a la institución donde estaban, a la escuela donde estaban. Entonces, cuando él ingresó, lo primero que le preguntaron es que se habían traído alguna sustancia, ¿no?, para que pueda consumir. Tanto podría decirse una escuela tan rica que un chocolate valía prácticamente un montón de dinero. Entonces ahí dentro el negocio que se hacía era cambiar cualquier favor o cualquier cosa con una barra de chocolate. Entonces un día uno de sus compañeros se acercó a Doug y le dijo, ¿no?, si tenía una sustancia, se llamaba LDS, una sustancia en forma de vidrio, en las cuales cuando se le pone a la boca empieza a derretirse y entonces hace efecto la sustancia. Y entonces Bachelor dijo que no lo tenía, pero tenía, ¿no?, su billetera, dentro de ahí tenía lo que son pequeñas láminas que parecen de cristal. Entonces él se ingenió y dijo, no, puedo hacerlo, ¿no? Entonces empezó a cortar en cuadritos, similar, ¿no?, a lo que es esa sustancia. Entonces, ¿qué pasó? Al día siguiente se encontró con su mismo compañero y le dijo que sí tenía la sustancia. Y entonces le dijo, ¿no?, ¿y cuánto cuesta? El compañero, ¿no?, a Doug. Entonces le dijo que son 2 barras de chocolate. Y entonces le dijo, no importa, yo ahorita te entrego las barras de chocolate y me das tú lo que es esa sustancia. Entonces intercambiaron. Entonces Doug se fue a su habitación, pero en su conciencia sabía que eso no era la sustancia, simplemente era una lámina que sacó simplemente del estuche de su billetera. Y entonces dijo, no, mientras yo voy comiendo esto, él se va a dar cuenta acerca de que se está comiendo una parte de mi billetera, decía. Entonces, a pesar de eso, él estaba tranquilo porque estaba prácticamente gozando de lo que es en ese chocolate. Entonces al día siguiente su compañero vino a tocar la puerta. Y entonces Doug dijo, no, me está viniendo ya a reclamarme porque prácticamente se ha dado cuenta de mi engaño. Pero cuando él abrió la puerta, lo primero que vio en el rostro de su compañero era tranquilidad y una cierta felicidad. Y entonces se preguntaba por qué. Entonces su compañero le dijo que al principio no hacía efecto esa sustancia, pero cuando se acostó a su cama empezó a instalar un viaje, ¿no?, prácticamente. Y entonces lo primero que se le vino a Doug en la cabeza era acerca de un versículo, no me acuerdo en qué parte de la Biblia. Entonces él dijo, ¿no?, tanta fe tuvo él en un pedacito de cristal que prácticamente lo que él deseaba se había hecho realidad. Entonces, hablando incluso de la fe, dijo, ¿no?, que ahí dentro de la institución mayormente se abarcaba acerca de lo que es la teoría de Darwin, ¿no?, de que no existe un Dios. Entonces, en ciencias naturales, en ese curso, mayormente abarcaban esos temas. Pero él en su mente también, aparte, ¿no?, de lo que es el curso amigo, dijo que en medio de una tormenta no hay ni un ateo, porque prácticamente en esa institución dentro una persona que tenía diferente pensamiento era burlado
por sus compañeros, era mal visto, ¿no? Entonces, pero Don incluso ya había recibido esa enseñanza, él ya había prácticamente, estaba buscando prácticamente, ¿no?, a Dios. Y entonces, a pesar de eso, él decía, ¿no?, pero en medio de una tormenta no hay ningún ateo. ¿Por qué razón? Porque él pasamos de ellos, incluso esas promesas que habían hecho a Dios iban a cumplir. Bueno, en resumen, en este capítulo nos abarca acerca de ese tema, ¿no?, mayormente, que prácticamente en medio de las circunstancias, en medio de la tormenta en que todos sus compañeros estaban pasando, prácticamente Dios también estaba cuidando de ellos. Pero al final de este capítulo dice que a pesar de eso todo no había cambiado, ¿no? Seguía, que es el todo de